Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para nosotros un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en esta oportunidad nuevamente estar reunidos para continuar con el estudio de la Palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles. Sabemos lo importante que es la lectura y el estudio de la Palabra de Dios para conocer, para crecer y madurar espiritualmente. Hoy, nuevamente, el Señor nos da el privilegio de estar reunidos y por lo tanto, antes de iniciar el mismo, vamos a encomendar al Señor este lugar, el lugar en donde se encuentren y este momento, para que sea de bendición para todos. Acompáñame a orar ahí donde quiera que te encuentres. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad y te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, porque eres bueno, porque tu misericordia y tu justicia permanece para siempre. Sabemos que tú nos has dado las armas espirituales en nuestra vida y relación espiritual contigo. Una de ellas, la espada del Espíritu, que es tu palabra. Hoy nos encontramos reunidos gracias a ti, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú quien tome el control de este lugar y allí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en la fe, aquellos amigos y amigas. Te pido, Señor, que todo estorbo, que toda maldad, que toda perversidad, que todo obstáculo que el enemigo pretenda levantar para perturbar este momento sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra. Que estos aires, Señor, sean libres de todo intento de contaminación de los mismos por parte del enemigo, Señor. Que sea echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que abras nuestro corazón, nuestra mente, entendimiento, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que a través de este estudio de tu palabra, Señor, tú le escribas en nuestro corazón, en nuestra mente, pensamiento, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para ponerla por obra y dar fruto al 100%. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres grande en misericordia para con nosotros y para con todos. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario para darnos sanidad, salvación, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Te pido, Señor, que esta palabra sea revelada por el Espíritu Santo y que dé fruto el 100% en nuestras vidas, y que aquellos y aquellas que no te conozcan sean tocados, para que hoy, mi Señor, a través de esta palabra que tú tienes para nosotros, ellos también puedan ser alcanzados, para que vengan a tu luz admirable, Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre, por este momento. Espíritu Santo, te pedimos que no sea yo el que hable, sino que seas tú usando mis labios, porque nosotros solamente somos vasos útiles en tus manos, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, de estar reunidos. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das de darnos la vida, de conocerte, de ser luz para los demás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La honra y la gloria, la alabanza,
adoración, exaltación, sean para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy, como lo mencionábamos al principio, vamos a dar inicio a este capítulo 18 del libro de Hechos de los Apóstoles, de los versículos 1 al 17, para lo cual te pido, ahí donde quiera que te encuentres, si tienes a la mano y la posibilidad de tener una Biblia, acompáñame. Vamos a dar lectura a los versículos que hoy vamos a estudiar con la guía del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 1 al 17. Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero, siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, véanlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Amén. Hoy, en esta oportunidad, el Señor nos brinda para que nosotros cada día vayamos conociendo, vayamos creciendo y madurando en la fe. Esta palabra, sabemos que el ministerio del apóstol San Pablo ya había iniciado y que él, después de haber dejado Atenas en su segundo viaje misionero, llega a Corintos. Sabemos que definitivamente el apóstol San Pablo era lleno del Espíritu Santo y por lo tanto esa labor misionera que él estaba llevando a cabo también, además de ser de bendición y que estaba dando frutos, ganando almas para el Señor, los enemigos del Evangelio estaban al acecho. El enemigo, que el Señor lo reprenda, estaba utilizando todas las argucias para perturbar
esa misión. Acá, en el versículo 1, nos habla precisamente del inicio del ministerio del apóstol Pablo, que estaba en pleno desarrollo. Acá nos habla de Corinto. Corinto, del idioma griego Corintos, que significa ornamento. Esta era una ciudad del Peloponeso, en Grecia, la cual estuvo habitada desde el periodo neolítico, en los siglos 8 y 9 antes de Cristo. Esta ciudad era muy importante, ya que por su comercio cerámica era la capital de Acaya, en donde lamentablemente se le rendía culto idolátrico a potestades demoníacas como Poseidón, como Afrodita, que era, se podía decir, la patrona de ese lugar, y Helios, eran potestades demoníacas. Entonces, unido a esto, la idolatría, vanidad, altivez, filosofía, la riqueza material, así como el lujo, la inmoralidad sexual, era parte de la población de Corinto. Y parte de los que eran miembros de la iglesia en Corinto fueron amonestados por el apóstol Pablo, ya que el mal uso de los dones espirituales, la falta de unidad y también la jactancia del intelecto estaban perturbando en ese momento la fe en ellos. Cuando el apóstol Pablo llega a este lugar, Corinto, ahí se encuentra con Aquila y Priscila, que eran una pareja de esposos creyentes. En cuanto a ellos, a la luz de la palabra, Aquila, del idioma griego Aquilas, con K, que significa águila, era un varón judío. En cuanto a Priscila, que era su mujer, es un nombre femenino del idioma latín periscus, el cual significa venerable y antiguo. Su significado literal, por lo tanto, es mujer venerable. Ambos eran esposos y ellos estuvieron por mucho tiempo en Roma, pero debido a que el emperador Claudio emitió un edicto para que los judíos fueran expulsados de Roma, ellos tuvieron que salir apresuradamente de allí y llegaron a Corinto, en donde conocieron al apóstol Pablo. Y como reiteramos, ellos vivían en Roma en tiempos del emperador Claudio, pero tuvieron que huir debido a la persecución de los romanos a los judíos y también a los primeros cristianos evangélicos. Y sabemos que Aquila, tiempo después, fue pastor en Éfeso, y que tanto Aquila como Priscila posteriormente fueron martirizados. Acá nos habla también en el versículo 2 que Aquila dice era natural del Ponto. O sea, el Ponto era una vasta extensión de terreno en el noroeste de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y que era bordeada por el Mar Negro. Su nombre se deriva del idioma griego
Noptok, el cual significa mar. En el versículo 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Acá, a través de este relato, el apóstol San Pablo dice que Aquila era del Ponto. Y sabemos que esta región en el siglo VIII antes de Cristo, los griegos la colonizaron como provincia de Anatolia, a orillas del Mar Negro, y en sus inicios se llamó Reino de Capadocia, después simplemente el Ponto, por lo que el nombre Capadocia solamente le quedó a una mínima parte de este territorio. Nos habla de Claudio. ¿Y quién era Claudio? Claudio César Augusto Germánico. Este nombre proviene del idioma latín Nero Claudius Caesar Augustus Germánicos. Este era tío del mal recordado Calígula. Y se pensó que Claudio, que era tonto en extremo debido a que él tartamudeaba, cojeaba y babeaba. Por lo tanto, la historia secular narra que él fingió esto para preservar su vida. Entonces vemos que este Claudio fue el último emperador de la dinastía Julia, del año 41 al 54 después de Cristo, y que fue precisamente en el año 50 después de Cristo cuando Claudio expulsa a los judíos de Roma, ya que muchos definitivamente romanos no los querían. Otra causa, según la historia secular, pudo haber sido de que fueron expulsados, fue que como hubo un éxodo de judíos a muchos lugares, y en Roma fue bastante el éxodo de los judíos que estaban siendo perseguidos, por un momento Claudio pensó que debido a que el pueblo judío se estaba expandiendo, en algún momento se iba a rebelar en contra del emperador y que iban a tener conflictos. Entonces viene y da ese edicto para que todos los judíos y los cristianos en ese momento que estaban en Roma fueran expulsados. Entonces, dentro de ese éxodo salieron precisamente Aquila y Priscila, que llegaron precisamente a Corinto, lugar en donde el apóstol Pablo los conoce, y como eran del mismo oficio, ellos le abrieron su casa al apóstol Pablo para que él trabajara en lo secular, en la elaboración de tiendas o carpas como lo conocemos, y también se dedicara a predicar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Vemos que a través de la palabra de Dios, que ellos eran fabricantes de tiendas o de carpas. En primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, nos habla precisamente de eso, y es muy importante conocerlo. Dice así: porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Acá nos damos cuenta que a través del trabajo honrado y digno, el apóstol Pablo no quería ser gravoso para la iglesia en Corinto. Y él también, además de predicar el Evangelio, también estaba trabajando en su oficio. Y nos habla precisamente del ganarse el sustento diario, el trabajar, el no ser
carga para los demás y la responsabilidad, ya que a través de ello y la hospitalidad que le dio esta pareja de esposos que eran creyentes, el apóstol Pablo continuó predicando. Y es por eso que en el versículo 4 nos dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. La exposición con solidez del Evangelio de Jesucristo por parte del apóstol San Pablo en la sinagoga de los judíos en Corinto, en el día sábado, que era día de reposo para los judíos, el exhortar, el ganar almas para Jesucristo, tanto de judíos como de griegos, que se reunían en la sinagoga, porque recordemos que las sinagogas eran el lugar en donde los judíos, en donde quiera que se encontrasen, ellos se reunían en esos lugares para la oración y para el estudio de la ley. El apóstol Pablo viene y va a la sinagoga y empieza a predicarles el Evangelio, ya que los judíos en su mayoría rechazaban las buenas nuevas de salvación, pero esto no impidió al apóstol Pablo de exhortarlos. Y ese es el deber de todos y cada uno de nosotros, los que somos hijos y las que son hijas de Dios, que ya conocemos del Señor. Es nuestro deber ser luz para los demás. La versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, acerca de este versículo 4 nos dice: cada día de descanso Pablo hablaba en la sinagoga con los judíos y con los griegos para tratar de convencerlos de creer en Jesús. Y la Biblia Torres Amat Vulgata nos dice: y todos los sábados disputaba en la sinagoga, haciendo entrar siempre en sus discursos el nombre del Señor Jesús y procurando convencer a los judíos y a los griegos. Y dice el versículo 5: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Silas y Timoteo llegan a Corinto. El apóstol Pablo, lo dice acá la palabra, se encontraba por entero. Se encontraba con dedicación, se encontraba con todas esas fuerzas y lleno del Espíritu Santo para seguir esa labor que el Señor le había encomendado. Y cuando llegan estos dos varones, sin duda alguna, fueron de gran ayuda para él, porque entonces esto hizo que el apóstol Pablo, Silas y Timoteo, con mayor fuerza, siguieran adelante en la misión que el Señor les había encomendado, el servicio de corazón a la obra de Dios. El apóstol Pablo, con valentía, con fe, con dedicación, estaba ahí proclamando la palabra, la exposición del Evangelio del Señor Jesucristo, dando testimonio que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el versículo 6 dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Siempre, como lo dijimos, los perseguidores van a existir siempre y van a tratar de oponerse a que las buenas nuevas de salvación en Jesucristo lleguen a los que están en la oscuridad. Los judíos, opositores del Evangelio. Esto nos habla
Primera de Corintios 16:9. Quiero que me acompañes, por favor. En Primera de Corintios capítulo 16, versículo 9 dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. En 2 de Timoteo 3:8, también la palabra del Señor nos dice: y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. No solamente eran opositores, perseguidores, eran blasfemos. La blasfemia es algo que es abominación a Dios. Y estos judíos estaban blasfemando. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 20. Primera de Timoteo 1, 19 y 20 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y en Santiago 2:7, también la palabra del Señor nos dice: no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Estamos viendo acá lo terrible que eran estos judíos que se oponían al Evangelio y por ende a la predicación del mismo por medio del apóstol. Aquí hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana, amigo y amiga: la responsabilidad personal. ¿Y por qué decimos esto? Porque aquí mismo, en esta porción de la palabra, cuando leemos en este versículo 6, cuando dice: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. El sacudirse los vestidos es una señal de protesta, ya que la labor de la atalaya es precisamente dar el mensaje del Evangelio, nos escuchen o no nos escuchen. Y para ello quiero que me acompañes en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, de los versículos 1 al 9. Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Dice así la palabra del Señor: el deber de la atalaya. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre
de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y fue precisamente lo que el apóstol Pablo hizo. Él ya estaba cumpliendo con su responsabilidad, pero viendo la terquedad, la dureza de corazón y la persecución de los judíos hacia él, definitivamente hizo lo que el atalaya realiza. La sangre. Recordemos que la sangre es la vida del hombre y que por lo tanto, como lo dice acá la palabra, que el atalaya es equivalente a los siervos y a las siervas de Dios. Nuestro deber es anunciar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a aquel o aquella que no conoce. Ya dependerá de ellos si reciben esa palabra. Nosotros debemos de hacerlo con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, con esfuerzo, con dedicación, ya que así, cuando el Señor nos lo demande, Él sabrá que nosotros hemos cumplido. Hoy en día muchos rechazan al Señor, pero eso que no sea ningún obstáculo, que no nos detenga, y que cada día allí, en el lugar, en el privilegio que el Señor nos ha concedido, lo debemos de hacer, lo debemos de realizar, ya que definitivamente nuestra labor es también llevar el mensaje de buenas nuevas de salvación en Jesucristo a todos y a todas aquellos y aquellas que no conocen del Señor. Y el sacudirse los vestidos, como lo dijimos, nos recuerda el pasaje de San Mateo capítulo 10 versículo 14, que nos habla en su momento de que los discípulos fueron enviados por el Señor, y Él les dijo: sacudid el polvo de los pies, que el que no os reciba, no oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Y eso fue precisamente lo que el apóstol Pablo, él ya había cumplido con su responsabilidad. La Biblia, palabra de Dios para todos, en cuanto a este versículo nos dice: pero los judíos se pusieron en contra de él y lo insultaron. Entonces Pablo se sacudió el polvo de la ropa en señal de protesta y les dijo: si no se salvan, no será por culpa mía. Yo he hecho todo lo que he podido. De ahora en adelante me dirigiré solamente a los que no son judíos. La Biblia, Dios habla hoy, nos dice: pero ellos se pusieron en contra suya y le insultaron, por lo que Pablo se sacudió las ropas en señal de protesta y les dijo: vosotros tenéis la culpa de vuestra propia perdición. Yo no me hago responsable. De hoy en adelante iré a los que no son judíos. Ahí estaba. Él ya había cumplido. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, si hoy estás pasando por un momento similar al del apóstol Pablo, eso que no te impida el seguir adelante. Sabemos que van a haber pruebas, tribulaciones, angustias, persecuciones, agresiones, insultos en nuestra labor,
porque muchos se van a oponer, pero eso no importa. Dice que somos bienaventurados si por mi causa os vituperen. Así lo dice el Señor en su palabra. Entonces, acá, después de esto, en el versículo 7 nos dice: y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Justo, ¿quién era Justo? Lo poco que se conoce de él es solamente lo que acá está escrito. El nombre Justo, que proviene del idioma latín justus, que significa honrado, íntegro. Justo vivía cerca de la sinagoga donde asistía precisamente. Él tenía una actitud humilde, con reverencia a Dios, obediencia a la palabra, lleno de amor, y practicaba la hospitalidad, ya que le dio lugar al apóstol Pablo. Y nos habla del temor de Dios, el cual está escrito en Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces este varón Justo le dio también hospitalidad al apóstol Pablo. Y en el versículo 8 dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Qué hermoso es cuando el Señor nos da la oportunidad de que nuestra labor sea fructífera. Acá habla que a través de la exposición del Evangelio por parte del apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo de Dios, hubo una conversión. Dice Crispo, principal de la sinagoga. ¿Quién era Crispo? El nombre Crispo es del adjetivo crispus, el cual significa cabello rizado o crespo. Él, como lo mencionamos, era líder de la sinagoga de los judíos en Corinto, que se convirtió a través de la exposición del Evangelio del Señor Jesucristo. Y después de su conversión, junto con toda su familia, también se bautizó. Y también junto a otros que eran de Corinto, fueron ganados para el Señor. Y entonces se sabe que después de ello, con el tiempo, Crispo fue obispo en Calcedonia y que en ese lugar también fue martirizado. La conversión de corazón, la fe, la obediencia del bautismo en agua por parte de Crispo, de toda su familia y de los demás que fueron también convertidos al Señor, tocados por el Espíritu Santo, nos habla del avivamiento espiritual en ese lugar. Nos habla también de las almas ganadas para el Señor, que son muy importantes, porque no importa los obstáculos, no importa lo que tengamos que pasar, siempre el Señor va delante de nosotros, peleando la batalla por nosotros. Y todo estorbo, todo obstáculo es quitado en el nombre de Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. En el versículo 9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Versículo 10: porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor habla al apóstol Pablo en una visión en la noche. Cuando en este versículo leemos, dice: no temas, sino habla y no calles. Seguridad es no temas. También es ánimo. Habla es un mandato. No calles es obediencia, responsabilidad.
El predicar la palabra de Dios conlleva a ello. Y entonces, después de que se da la conversión de Crispo y los demás, el Señor, a través de una visión, le habla al apóstol Pablo: hermano, hermana en Jesucristo, tú que conoces del Señor y que has ido adquiriendo el crecimiento y la madurez espiritual, nosotros sabemos que Dios habla de muchas maneras, y una de ellas es precisamente a través de sueños y también de visiones. Cuando nosotros estamos en el Señor, nuestros ojos son espirituales, nuestros oídos y nuestra boca es espiritual, y lógicamente desde el punto corporal, pues nosotros vemos, oímos y hablamos. Entonces, el Señor en el versículo 10 le dice al apóstol Pablo: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios es nuestro protector. Quiero que vayamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, en el cual el Señor nos confirma que Él es nuestro protector. Josué, capítulo 1:9, que es un versículo muy conocido, que muchos lo saben de memoria, pero que hoy lo vamos a leer a la luz de la palabra, porque es la palabra de Dios la cual estamos exponiendo. Y dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Además de protección, la presencia de Dios. Aquí mismo en Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a Jeremías, capítulo 1, versículos 1, 18 y 19. Jeremías 1, 18 y 19 dice: porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Isaías 41:10. También el Señor nos dice: Isaías 41:10 también es un versículo muy conocido. Dice la palabra: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. San Mateo 28:20, la palabra del Señor. Lo vamos a leer también porque es un versículo, una promesa que el Señor también nos da. Y dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La protección y la presencia del Señor está con nosotros. El apóstol Pablo fue respaldado. Y hoy en día, amado hermano, amada hermana, el Señor nos respalda. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está llenando cada día. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando tú, amado hermano, amada hermana, estás llena del Espíritu Santo, Él te guía y nos da esa
fortaleza, nos da la sabiduría para que la pongamos en práctica. Y cuando hay obstáculos, nos va ahí dando esa guianza que es necesaria. Y vemos acá cuando el Señor, a través de la visión, le da esa fortaleza, le da ese ánimo y le da el mandato de continuar, que no tema. Dice en el versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Es la confirmación de la promesa del Señor. El Señor está con nosotros y Él no nos va a dejar, Él no nos va a abandonar, y Él cumple su palabra porque Él es inmutable. Si el Señor lo dice, si el Señor lo dice en su palabra, Él lo cumple en su santa y soberana voluntad y en el tiempo de Él. Ya que cuando Dios hace o va a hacer algo, lo hace en su justicia, en su sabiduría y en su santidad. Amén, aleluya, gloria al Señor. Entonces, el apóstol San Pablo permanece en Corinto 1 año y medio enseñando, una labor de los maestros cristianos. Para ello, a la luz de la palabra, aquí mismo en este capítulo 18, versículos 25 y 31, dice: Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y en 1 de Corintios, capítulo 12, 28. 1 de Corintios 12, 28. Dice: Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y en Efesios 4:11 es un pasaje también muy conocido, pero lo vamos a leer también a la luz de la palabra, cuando dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El apóstol Pablo, respaldado por el Señor, se quedó ahí 1 año y medio, confirmando lo que el Señor le había hablado. En el versículo 12 empieza algo que definitivamente marcó algo muy importante: la persecución. Miren cómo aquellos malvados judíos y también griegos que se unieron empezaron a perturbar nuevamente la labor evangelizadora, ya que en este versículo dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Y en el versículo 13, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Aquí se conjugan muchas cosas que estos malvados quisieron hacer, además de la persecución, la mentira, la calumnia. Nos habla de un personaje como lo es Galión, que era procónsul de Acaya. Este nombre, Galión, Lucio, Junin Galión Agneano, en el año 3 antes de Cristo al 65 después de Cristo, además de ser procónsul de Acaya,
fue político romano, hermano de un conocido filósofo romano llamado Lucio Anneo Séneca. El padre de ambos fue Séneca, que fue también procónsul de Acaya. Y este Galión vivía en Corinto y tenía esa labor. La labor de procónsul era un cargo gubernamental en la antigua Roma para que gobernara una provincia, y sus funciones eran dirigir asuntos civiles de la provincia, tomar decisiones judiciales, mantener el orden y la ley en ese lugar. Y estaba junto con el cónsul, que era otro cargo de importancia, estaban bajo la autoridad del Senado romano. Entonces, en el versículo número 13 dice, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Lo dijimos, que estos judíos, además de la persecución, estaban a través de la calumnia, de el legalismo, de los celos religiosos. El apóstol Pablo fue conducido al tribunal, pero en forma arbitraria. ¿Por qué? Porque sabemos que la ley romana estipulaba que los únicos encargados de tomar ese tipo de decisiones, de conducir a alguien a un tribunal, eran solamente la autoridad romana y no la judía. Pero aquí, debido a ese celo maligno, a la maldad extrema de estos judíos, llevaron al apóstol Pablo al tribunal en forma arbitraria. Pero a continuación vamos a ver unos aspectos relacionados en cuanto a la decisión que tomó este funcionario, que a pesar que era inconverso, que era romano, y que sin duda alguna también era un funcionario no muy correcto, pero que fue muy sabio al tomar una decisión que era la correcta en cuanto al derecho que amparaba al apóstol. La calumnia, los celos religiosos, como lo dijimos, fueron parte de las causas que estos hombres malvados tenían para conducir al apóstol. Entonces, dice acá en el versículo 14, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Versículo 15, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, véanlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Versículo 16, y los echó del tribunal. Versículo 17, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Lo dijimos, a pesar que el procónsul era un inconverso, nos damos cuenta que él se rehusó a juzgar al apóstol. Vemos que este funcionario tuvo sabiduría humana, que no se prestó a la injusticia, ya que el derecho jurídico estaba a favor de Pablo. El procónsul tuvo una visión correcta de los asuntos jurídicos, tuvo templanza, fue un hombre justo e imparcial, porque desde el momento que no quiso juzgar esto, estaba actuando correctamente, porque sabía que así como en su momento
al Señor lo habían conducido injustamente. Y en el caso de Pilato, que posteriormente fue cobarde, pues definitivamente nosotros sabemos a través de la palabra de Dios que Pilato en un momento sabía que el Señor era inocente, pero cedió. En cambio, este procónsul fue justo porque no se prestó, porque él sabía que él mismo lo dice, que por cuestiones de nombres, que por cuestiones de leyes, él no se iba a prestar a cometer un agravio. Anteriormente lo mencionamos, que en la ley romana estipulaba que habían sanciones para funcionarios que no cumplieran adecuadamente sus funciones, y cuando se conocía de asuntos de injusticia, estos funcionarios, por muy influyentes, eran sancionados drásticamente. Y sin duda alguna, este hombre, cuando se dio cuenta, no quiso ser parte de este atropello que estaban haciendo. El no prestarse a injusticias, a no prestarse a juegos de argucias de los malos. El actuar justamente y, sobre todo, demostrar autoridad. Con esta actitud, el procónsul demostró autoridad desde el punto de vista terrenal, porque no se prestó, como lo reiteramos, a hacer algo injusto. Y debido a ello, estos malos judíos, junto con griegos, ya de enojados, esa ira, ese odio, ese rencor, ese resentimiento que ellos llevaban por dentro, cometieron otro agravio. Porque acá dice en el versículo 17, entonces todos los griegos, dice, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. No les puso importancia. Aquellos, como no habían logrado su objetivo, estaban ahí, desatando toda su ira, toda su rabia, toda su frustración en Sóstenes, que era el que había quedado como líder de la sinagoga de ellos, después de que Crispo se convirtió al Señor Jesucristo con su familia. Entonces, en estos versículos, el Señor nos enseña, siempre lo hemos venido reiterando, que no importa lo que tengamos que pasar, no importa lo que tengamos que vivir en carne propia muchas veces por causa del Evangelio. Corinto, como lo dijimos al principio, era la capital de Acaya, que era una provincia y que en la actualidad es parte de Grecia. En esa ciudad abundaba el pecado en extremo, mas sin embargo, ahí fue fundada una iglesia, la cual el apóstol Pablo tuvo que amonestar, como lo dijimos al principio, a los hermanos y a las hermanas, ya que lamentablemente, debido a todo eso negativo que rodeaba a esta ciudad, aún muchos conversos tuvieron problemas en la fe. Hoy, con todo nuestro corazón, acá el Señor nos muestra que en medio de cualquier situación, Él nos va a respaldar. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, dice el Señor. La labor misionera del apóstol Pablo, acompañado de Silas, de Timoteo
de Juan Marcos y más adelante de Apolo y los demás hermanos y las demás hermanas jugaron un papel muy importante. Y en Corinto, esta pareja de Aquila y Priscila fueron bastiones importantes para que el apóstol Pablo siguiera con su labor misionera, ya que, como en los versículos lo leímos, ellos llegaron a Corinto debido a la expulsión de los judíos de Roma. Y cuando Dios hace algo, lo hace en el tiempo de Él. Cómo el Señor fue permitiendo los acontecimientos para que la labor del apóstol San Pablo y los demás fuera hacia adelante. Hoy en día, el Señor, a ti, amado hermano, amada hermana, en Jesucristo, no importa que no tengas privilegios en el lugar en donde tú te congregas. Quizás tu conocimiento no sea tan amplio como muchos y muchas, pero el Señor te da las fuerzas para seguir adelante. A ti siervo, a ti sierva de Dios, los cuales el Señor nos ha dado dones, talentos, privilegios, nos ha dado ministerios. Nuestra labor es precisamente dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, ser atalayas para los demás. Hoy en día se están viviendo momentos muy difíciles. El pecado, la maldad extrema, las falsas enseñanzas, las religiones, las sectas, todo ello está proliferando. Y siempre lo hemos mencionado que los principios de dolores de parto como de la mujer encinta ya están. Las profecías bíblicas se están cumpliendo día con día al pie de la letra. Pero el Señor, por su misericordia, es que Él ha detenido su mano y no ha venido. Porque yo te digo, amigo y amiga, que no conoces de la gracia y misericordia de Dios a través de Cristo Jesús. El Señor está tocando tu corazón, está llamando a tu vida, porque si quieres, a los hombres o a las mujeres no les puedes creer, pero créele a Dios. Vienen momentos al mundo muy duros y difíciles que están escritos en la Biblia, que es la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis nos habla de la gran tribulación o el tiempo de angustia para Jacob o semana 70 de Daniel, donde vendrán juicios sobre la tierra. Ya en ese tiempo, solamente los que puedan ser salvos serán a costa de su vida, pero no sin antes pasar por torturas, por momentos angustiosos. Hoy, que es tiempo, el Señor está tocando a la puerta de tu corazón. No le niegues la entrada. Muchos dicen, es que cuando se muere y se acaba la vida y el infierno no existe. Con eso no hay que jugar. Porque si bien es cierto, en muchos y muchas hay ignorancia, pero también en muchos y en muchas tienen conocimiento de Dios. Y lo peor es cuando alguien conoce de Dios e incluso le ha servido en su obra y cae de la gracia y empieza deliberadamente a hacer lo malo. Hoy, amado hermano,
amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, esta serie de estudios bíblicos son con el anhelo, en el amor de Jesucristo, que sean de bendición. Allí, cuando lo escuches posteriormente, los que lo hagan con su Biblia, con la revelación del Espíritu Santo, cada día vamos a seguir creciendo. Que nuestra mirada sea siempre en el Señor Jesucristo y no en el hombre ni en la mujer, porque tanto el hombre y la mujer te van a fallar, pero el único que no falla es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que nos da la paz verdadera, no como el hombre, como el mundo la da. La paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo Él nos puede dar. Hoy es un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo el haber compartido estos minutos en el estudio de la palabra de Dios. Allí, como lo reiteramos, en tu casa, ya más tranquilo, ya más despacio, lo puedes volver a escuchar. Y junto con tu Biblia, como lo mencionábamos, puedes ahí, bajo la guía del Espíritu Santo, recibir aún más revelación de la palabra, más bendición por añadidura del mismo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es por tu misericordia y por tu gracia es que nosotros, Señor, hoy tenemos el privilegio de conocerte. Como seres humanos fallamos, como seres humanos imperfectos, en una o en otra manera se nos van ciertos aspectos, ciertos datos. Pero tú sabes, Señor, que la labor que tú nos has encomendado lo hacemos con amor, temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, esfuerzo, con dedicación, practicando la justicia, amando la misericordia, humillándonos ante ti, la fe, la esperanza y el amor. Gracias, Señor, por estos momentos que nos has dado. Nos hemos gozado, nos hemos deleitado y hemos aprendido de tu palabra y sabemos, Señor, que tú cada día nos vas a ir llenando de la misma, de la revelación de la misma para que la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu gracia y misericordia, ¿qué sería de nosotros? Tú te acuerdas de que somos polvo y por lo tanto has detenido tu mano de juicio sobre la humanidad, dando tiempo a que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, con la promesa, Señor, que darás un corazón nuevo, un espíritu renovado en aquel y en aquella que te busque de corazón y que te reciba como Señor y Salvador de su vida. Gracias, Señor. Gracias por esta gran bendición, por este gran privilegio que nos das. Y te pido, Señor, que esta palabra sea fructífera, que sea sembrada en el corazón, en la mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás cada día a nuestro lado, como el Consolador. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te engrandece, Señor mío y Dios mío. Gracias, Padre. Gracias por este privilegio. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. A nombre del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, la cual está al frente el hermano pastor Benjamín Omar Morales, su esposa Lunisol Castellanos de Morales y congregación de este servidor, hermano en Jesucristo, amigo Juan Carlos Hernández Jiménez,
Es nuestro deseo, en el amor de Jesucristo, que en la próxima oportunidad nuevamente nos reunamos para conocer, crecer y madurar espiritualmente a través del estudio de la palabra de Dios. Dios les bendiga, Jesucristo les ama, sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.